De ella se ha dicho que es una obra fundamental en la historia de la literatura universal, que es una novela sobrecogedora, monumental y que aquí queda reflejada la genialidad de su autor. Pero también se ha dicho que puede resultar un tostón, que su lectura puede ser irritante y farragosa, que es desmesurada, que es una novela larga, muy larga, y que queda patente la incapacidad de su autor para la concisión. No lo he dicho aún, pero me estoy refiriendo a Moby Dick de Herman Melville. Yo ya la he leído y he conformado mi propia opinión. En este vídeo quiero trasladaros cuál ha sido mi experiencia lectora, por qué he leído esta novela, qué me he encontrado en ella y después de su lectura si considero que es una obra genial o si es un tostón. Si queréis saber más, permaneced atentos porque ahora sí comenzamos, o quizás hoy debería decir, levad anclas que zarpamos. Bienvenidos una semana más a Palabra de Lector. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alexander y hoy vengo con una novela importante, grande, polémica y única. Me refiero a Moby Dick de Herman Melville, una obra publicada allá por 1851, una novela ambiciosa y que sin embargo no obtuvo inmediatamente el reconocimiento que se le atribuye hoy en día. A nivel comercial fue un fracaso y tan solo un sector muy pequeño de la crítica supo valorar esta obra. Pero ¿por qué una obra que hoy en día se le atribuye tanta importancia no fue reconocida en su momento? ¿Es que una buena obra necesita de unos años para asentarse? Porque es curioso que a pesar de que hoy en día la importancia de Moby Dick en el seno de la literatura universal está fuera de toda duda, en su momento, como digo, no fue valorada, no fue entendida, se publicó como una novela novedosa, muy diferente a todo lo que se estaba publicando entonces, pero fue un fracaso de ventas, la crítica no la apoyó y para su autor, para Herman Melville, que se había dejado la piel con la intención de hacer una obra capital, este fracaso le pasaría factura el resto de su vida. De hecho, se comenta que durante los últimos años de su vida no quería oír hablar de Moby Dick porque le provocaba tremendo dolor. Sin embargo, unos años después, cuando su autor ya había fallecido, como un buen vino que reposa, este libro comenzó a suscitar interés. Se leyó, se analizó, se estudió, se entendió y se enseñó y se le empezó a otorgar la importancia que su autor quiso que tuviera cuando escribió esta obra. ¿Y por qué he leído yo Moby Dick? ¿Por qué me he aventurado en la lectura de esta novela tan larga? Primero, porque es un clásico universal, su reconocimiento está ya fuera de toda dudas, pero esto, a la vez de ser un impulso para su lectura, puede ser también un freno, porque Moby Dick es una novela que impone bastante. Pero hay algo más. Yo vivo muy cerca del mar. Como mucha gente, el mar es algo que me provoca cierta atracción, es cautivador, es misterioso, pero también provoca respeto y miedo. Haciendo balance de lecturas que he realizado en los últimos años, que están relacionadas con la vida en alta mar, me he dado cuenta de que a todas ellas les he dado una valoración bastante buena, por lo que puedo decir que siento cierta atracción por este tipo de novelas. Novelas muy diferentes unas con otras, que no tienen nada que ver, pero que tienen en común que se desarrollan en alta mar y generalmente en una embarcación. Recuerdo, entre otras, la obra tan conocida de Ernest Hemingway, El viejo y el mar, La guardia de Nikos Cavadías, que leí el año pasado, donde conocemos a un grupo de marineros que viven en un buque mercante, conocemos sus anécdotas, sus vivencias, pero también vemos cómo la vida en alta mar forja la forma de ser de estas personas hasta convertirlas en inadaptados cuando pisan tierra firme. Tengo también un clásico súper conocido, Robinson Crusoe. Aquí vemos, antes del naufragio, que es lo que ocupará casi toda la novela, cómo Robinson Crusoe, siendo muy joven, decide hacerse a la mar, siente un impulso, pese a no contar con una tradición familiar marinera, pese a no contar incluso con la bendición de sus padres, desoye todos los consejos de que no es la vida que le va a ir bien y aún así se embarca,
y luego vemos cómo son todas sus experiencias en alta mar, que pese a estas malas experiencias, él continúa embarcándose y resulta bastante curioso esta atracción, como digo, que siente el marinero hacia la vida en el mar. Destaco también esta obra que he mencionado alguna vez por aquí, Vida de Pi, donde nos encontramos con un adolescente que por circunstancias se ve obligado a tener que sobrevivir en una balsa en mitad del océano solo, y que a pesar de todas las inclemencias y todos los problemas a los que tiene que hacer frente, este viaje supone también para el joven un viaje espiritual. Sin ir más lejos, en el vídeo de la semana pasada os hablo de algunas lecturas relacionadas con las exploraciones polares, que si no lo habéis visto dejo el link por aquí. Incluso el libro que estoy leyendo ahora mismo de Edgar Allan Poe, la narración de Arthur Gordon Pym, que está relacionada también con una aventura en un barco ballenero. Pero hay algo más. Hace muchos años, estando en Londres, encontré en una librería un libro que me llamó muchísimo la atención, que se llama The Basque History of the World, donde un autor norteamericano habla de la historia vasca, las peculiaridades, costumbres, mitología, tradiciones. Y entre los capítulos de este libro hay uno dedicado a la caza de la ballena. Nos hablan cómo allá por el siglo XV o XVI los vascos ya habían descubierto el negocio de cazar ballenas, pero una vez que habían copado el mar Cantábrico y que apenas quedaban ya ballenas para cazar, se hicieron a mares más lejanos, y aquí comienza esa tradición de pasar tanto tiempo fuera de casa, alejados de tierra firme, viviendo en alta mar, con el único propósito de cazar ballenas, de enfrentarse a unos animales monstruosos de los que apenas se conocía mucho, pero que sí se sabía que de este animal se podía extraer ciertos elementos que aportaban riqueza. Aquí surgió toda mi curiosidad acerca de este tema, cómo unos hombres en una pequeña chalupa, en una pequeña embarcación, podían enfrentarse a un animal tan gigantesco, cómo tan solo con la ayuda de unos arpones podían acabar con la vida de un animal tan grande. Y teniendo todo esto en cuenta, si hay una novela que concentra esta relación del hombre con el mar, estas aventuras en alta mar alejados de tierra firme durante años y la destreza de cazar a un animal tan impresionante como una ballena, si hay una novela, como digo, que aúna todo esto, no es otra que Moby Dick. Así que por todo esto quizás es por lo que me convencí a leer por fin esta novela. ¿Y cómo me he aproximado yo a esta lectura? Es decir, yo ya conocía como todos lo que ha trascendido de la novela a nivel popular, y es que la simplista idea que está arraigada en el imaginario popular es que nos vamos a encontrar con una historia de aventuras donde un capitán se obsesiona por dar caza a una ballena blanca. Pero Moby Dick es mucho más que eso, y lo sabemos en cuanto comenzamos su lectura, y lo sabemos incluso antes de comenzar su lectura si hemos leído alguna reseña o si consumimos contenido de BookTube, porque se ha hablado muchísimo de esta obra. A pesar de que muchas veces me gusta comenzar una lectura sin saber nada de ella para ir descubriéndola poco a poco según voy leyendo, en este caso ha sido imposible, porque, como me sucede a mí con los clásicos, antes de comenzar su lectura ya he leído reseñas o he visto vídeos sobre ellos, entonces digamos que no es una lectura virgen. Sé un poco a qué atenerme, porque a pesar de que es verdad que se le reconoce como una novela muy importante, es un clásico muy establecido. Hay muchos lectores que no han soportado su lectura, que la ven aburrida, que la ven complicada, y bueno, conocer esto de antemano también te ayuda a prepararte para lo que te pueda venir. Lo primero que descubrimos cuando empezamos a leer esta novela es la obsesión de su autor por las ballenas, ya que aglutina un montón de citas sobre ballenas, que además las utiliza como introducción de la misma. Y es que empezar a leer un libro y encontrarse con más de 10 páginas de citas es cuanto menos curioso. Esta novela está dividida en
135 capítulos, sí, 135, que son muchos capítulos, pero son capítulos cortos. Al principio estos capítulos parecen que están conectados el uno con su siguiente capítulo, pero llega un momento en que empiezan a cruzarse capítulos inconexos. Y es que hay unos cuantos capítulos que siguen la línea argumental de la historia, pero hay muchos otros, un porcentaje además muy alto del total, que no siguen esta línea y se desmarcan del argumento. Son capítulos, algunos de ellos que se consideran enciclopédicos, donde el autor narra con todo tipo de detalles cómo es la caza de la ballena, cómo es una ballena, qué tipos de ballenas existen, qué técnicas se utilizan. Hay otros capítulos que son más reflexivos, donde podemos conocer cómo es vivir a bordo de un ballenero, cómo es esta tripulación, cómo se relacionan entre ellos, qué les pasa por la cabeza, qué miedos tienen, qué motivaciones, porque al final es una tripulación que está formada por personas muy diversas, venidas de países muy diversos y que se ven obligadas a convivir en un espacio muy reducido, sometidos a unas normas que nada tienen que ver con lo que conocen en tierra y que están subordinados a la única autoridad del capitán. Y luego encontramos otros capítulos que son más filosóficos. Digamos que solo leyendo todos estos capítulos, tanto los argumentales como los documentales, los reflexivos o los filosóficos, podemos darnos cuenta del peso de esta obra y de entender todas las dimensiones de esta historia. Que queda claro que más allá de querer contarnos una historia de aventuras en alta mar, Herman Melville pretendía transmitirnos algo más. El nombre elegido para sus personajes, ciertas referencias bíblicas, presagios, reflexiones y muchos otros aspectos nos dan a entender que detrás de todo ello había cierta intencionalidad. De hecho, la pregunta sería si Moby Dick debe ser leída en clave alegórica o como una mera narración de unos hechos náuticos. Y de ser así, ¿cuál es la alegoría? ¿Qué representa en este caso la ballena blanca? ¿Qué representa el barco, el mar? ¿Qué representa la figura del capitán? Bueno, pues todo esto dependerá de la lectura que cada uno hagamos de esta novela y de las interpretaciones que cada uno podamos hacer. Puede resultar interesante también conocer cómo era la vida de Melville cuando escribió esta novela, por qué proceso psicológico estaba atravesando el autor para haber escrito una novela como esta, en qué se ha inspirado o qué le ha influido a escribir esta novela. Se dice que hubo una historia real que pudo inspirar a Melville a escribir esta historia, un ballenero de Nantucket, Essex, que fue atacado por una ballena. También encontramos las propias experiencias de Melville, porque no olvidemos que él mismo se hizo a la mar, estuvo navegando, de hecho estuvo un tiempo en un ballenero. Y cuántas más experiencias o inspiraciones habrá tenido el autor para dar forma a esta novela. ¿Y qué es lo bueno y lo malo de leer una novela que está tan fragmentada en tantos capítulos? 135 en este caso, un montón. Bueno, desde mi punto de vista, lo bueno es que son capítulos cortos, que se leen muy rápido, que nos ayudan a dosificar la lectura. A mí, por ejemplo, no me gusta dejar de leer cuando no he terminado aún un capítulo. Novelas con capítulos muy largos, me cuesta mucho tener que dejar la lectura en mitad de un capítulo, y aquí en cambio, lo que digo, me puedo dosificar de una manera más organizada. También es que si alguno de los capítulos se os atraganta, directamente os lo podéis saltar porque apenas afecta al resto de la historia. Los capítulos no argumentales a mí me han parecido muy interesantes, ayudan a entender el contexto en el que se desarrolla la historia, pero también entiendo que no sean del agrado de todo el mundo. Y aquí viene también la parte negativa de ser una obra tan fragmentada. Lo malo, que si estáis buscando una novela con una estructura convencional, quizás la lectura de Moby Dick se os pueda llegar a atragantar. Porque aquí hay muchos capítulos y esos capítulos, muchos de ellos son casi autoconclusivos, es decir, que comienzan y terminan, y no terminan de una manera
en suspenso, que nos enganchen para poder leer el siguiente con avidez, sino que se da carpetazo. Incluso hay muchos de ellos que se pueden leer de manera desordenada porque no siguen un orden coherente. De hecho, me parece muy curioso porque hay incluso en internet alguna guía para aquellas personas que quieran leer Moby Dick, pero que quieran saltarse todos estos capítulos que no forman parte de la línea argumental de la historia, que puedan ser más farragosos o más tediosos. Bueno, pues que sepáis que existen guías que os dicen exactamente qué capítulos tenéis que leer, en qué orden, para que la historia siga teniendo sentido y no adentraros en estos capítulos que parecen que producen un poco más de rechazo. Y si hay algo que me ha encantado de esta novela son sus personajes. Por un lado tenemos a Ismael, uno de los protagonistas, y además narrador de la historia, porque recordemos que esta novela comienza con una de las frases más famosas de la literatura: llamadme Ismael. Ismael será el narrador de lo que aquí se cuente, aunque es verdad que hay veces o en ciertos capítulos que esta narración parece que se pierde y que es el propio Melville el que nos está narrando. Pero bueno, a Ismael le vamos a conocer al principio de la novela. Él es un joven que tiene una ansia por hacerse a la mar, le atrae del mar la parte de aventura, quiere conocer lo que es vivir a bordo de un ballenero y con pocos medios llega hasta Nantucket, un pequeño pueblo pesquero, mucha tradición en la caza de la ballena, y aquí se enrolará en uno de los balleneros, sin experiencia, sin saber que una vez esté a bordo y en alta mar, todas aquellas normas y reglas que él conoce en tierra dejarán de tener sentido. Tendrá que aprender a integrarse y convivir con un grupo de hombres de orígenes muy diversos, que tendrá que aceptar cuál es su función en el ballenero, porque para que el ballenero funcione, todos tienen que cumplir una función, todos tienen que tener muy claro lo que tienen que hacer. Y a pesar de que el resto de tripulantes parece que llevan una larga trayectoria a sus espaldas a bordo de un ballenero, para Ismael todo esto será nuevo. Por otro lado, tenemos al capitán Ahab, al que quizás se le reconozca el gran protagonismo de esta novela, porque es él quien pone en marcha el motor de esta historia. El capitán Ahab, cara a la tripulación y cara a nosotros como lectores, es un hombre misterioso, curtido por muchos años atravesando los mares, que tiene un objetivo muy claro, que será cazar a la ballena, y este objetivo no lo va a comentar a la tripulación hasta después de varios días navegando. Toda la tripulación del Pequod, el ballenero en el que embarcan y el que será protagonista de esta historia, creen que embarcan en un viaje para cazar ballenas. La caza de ballenas será un negocio muy lucrativo y todos ellos hipotecan muchos años de su vida a fin de conseguir una buena caza. Estando a bordo se dan cuenta de que realmente el objetivo y la misión del capitán Ahab no es tanto la caza de ballenas, sino la caza de una ballena concreta, la caza de Moby Dick, una ballena que antaño se había enfrentado a él y que había acabado perdiendo una pierna por culpa de este enfrentamiento, y que tiene tanta sed de venganza que orquesta toda esta travesía con el único objetivo, quizás improbable o imposible, de volverse a enfrentar a esta ballena. Hay que tener en cuenta que en esta época el capitán ejercía una autoridad ilimitada a bordo, que todos tenían que subordinarse a esta autoridad, pero él sabe que no es suficiente con ejercer su autoridad para no provocar un motín a bordo, que estos hombres habían embarcado con la finalidad de cazar ballenas y conseguir cierta prosperidad. El objetivo del capitán Ahab podría de repente levantar un motín a bordo. Por eso, además de ejercer autoridad, el capitán Ahab motiva a su tripulación, primero ofreciendo un doblón de oro español a aquel marinero que avistara por primera vez a la ballena blanca, y segundo, otorgando ciertas licencias, como dejar que de vez en cuando cacen alguna ballena para mitigar un poco los ánimos
de la tripulación. Aunque se considere al capitán Ahab uno de los grandes protagonistas de esta historia, la verdad es que no aparece hasta bastante avanzada la lectura. No recuerdo en qué página, pero sí que es verdad que no es al principio y que su puesta en escena se hace un poco desear. Y luego también es verdad que a lo largo de la lectura no es un personaje que se deje ver demasiado. Y si hay alguien que puede competir en protagonismo con el capitán Ahab, que además aparece incluso menos que él en la novela y que su nombre da título a esta obra, es Moby Dick. Moby Dick es un cachalote que ha demostrado su superioridad frente al hombre. Es un animal peculiar, no tanto por su gran tamaño, sino también por su color. Es un cachalote blanco. ¿Y qué significa que sea blanco? Bueno, pues hay un capítulo súper interesante en la novela que nos habla precisamente de eso, de las connotaciones del color blanco. Cómo podemos muchas veces identificar el color blanco con algo bondadoso, algo puro, pero a la vez está asociado a lo fantasmal, incluso en alta mar al mal presagio. Y eso es exactamente lo que es Moby Dick en la cabeza del capitán. Es un fantasma, es un monstruo en la cabeza del capitán Ahab y una leyenda en el imaginario de la tripulación. Nadie se atrevería a enfrentarse a este animal. Nadie, excepto el capitán Ahab, a quien le puede una sed de venganza, quien es capaz de contagiar esta motivación y sumisión al resto de la tripulación que le ayudarán a llegar a su cometido. Como digo, Moby Dick, a pesar de dar nombre a esta obra, a pesar de ser el motivo por el que se orquesta esta travesía, a pesar de estar en la cabeza del capitán y de la tripulación constantemente, no se deja ver hasta el final de la novela, cuando por fin el capitán Ahab se enfrenta cara a cara, cuerpo a cuerpo, con el cachalote blanco. En esta novela queda patente una vez más la lucha entre el bien y el mal, la lucha entre la razón y la locura y la lucha entre el hombre y los elementos de la naturaleza. En este caso, el hombre contra el mar y las ballenas. Pero esta lucha muchas veces estará invertida porque no siempre el bueno es el capitán y el malo será la ballena. Y es que, aunque para el capitán la ballena representa el mal, tenemos otro personaje como el primer oficial del Pequod, Starbucks, quien tiene otra interpretación de la situación y quien cree que el egoísmo del capitán, esta misión absurda, va a llevar a la tripulación al desastre y en este caso el capitán sería la representación del mal. Por eso digo que esta lucha entre el bien y el mal muchas veces queda invertida, depende la perspectiva del personaje que lo vea o cómo se entienda la situación. Cuando terminé de leer Moby Dick me di cuenta enseguida de que esta obra difícilmente puede dejar indiferente a nadie. Es una obra larga, muy larga, tan larga quizás como la propia travesía del Pequod, el ballenero protagonista de la historia. Está llena de información, de reflexiones, de vivencias. El lenguaje que encontramos no es muy rebuscado, por lo que no ralentiza la lectura, pero sí que es verdad que en ciertos capítulos puede ser muy técnico. La única pega que puedo ver o hándicap que puede frenar un poco el ritmo de la lectura es eso, que está muy fragmentada en muchos capítulos, que es difícil coger un ritmo de lectura porque constantemente todo empieza y todo acaba. Pero a mí, como digo, también me ha resultado fácil para poder dosificar la lectura. No es una lectura que haya hecho muy rápida, me he tomado mi tiempo y la he disfrutado bastante. A mí personalmente me ha encantado, sí que reconozco que es una novela ambiciosa, compleja, desproporcionada, pero que a la vez es muy interesante, está muy bien narrada y que tiene un estilo único y que realmente merece la pena adentrarnos en sus páginas
y cada uno verá hasta dónde llega, si la podéis leer del todo, si os cansa y la dejáis a la mitad, pero por lo menos poder conocer de primera mano lo que es Moby Dick. Además, creo que es una de esas novelas que tienen mucho más recorrido que la propia lectura. Si queremos, podemos seguir analizándola, podemos releer algún fragmento, podemos buscar interpretaciones, podemos buscar información acerca de su contenido, de su autor, de su contexto. Me encantó el comienzo de esta novela cuando Ismael llega a Nantucket con la intención de enrolarse en un ballenero y aventurarse a la vida en alta mar, pero previamente tiene que buscar alojamiento en una humilde posada y no le queda otra que compartir cama con un hombre de presencia intimidante, ya que era originario de una tribu de caníbales, y se crea en ese momento una situación tragicómica porque Ismael está aterrorizado de tener que dormir con un hombre como este, y cómo poco después se convertirán en inseparables. Entre los capítulos no argumentales destacaría alguno muy interesante como La cuerda de mono, donde se nos explica cómo se desollaban las ballenas, La blancura de la ballena, que nos hablan precisamente de lo que he comentado antes, qué significaba, qué connotaciones tenía el color blanco. Y hay algún otro capítulo, que no me acuerdo el nombre, que también me pareció curioso, que era cómo se comportaba el ballenero cuando se cruzaba en mitad del océano con algún otro barco. Dependía un poco si era un buque mercante, un barco militar u otro ballenero, qué pasos se seguían, cómo se comportaban, qué protocolos había, cómo era también una forma de recibir noticias, aunque normalmente eran noticias desactualizadas para cuando llegaban a manos de los destinatarios. Y además de estos, pues hay un sinfín de capítulos que podréis encontrar bastante interesantes. Y también destacó su final, un final épico, un final donde el capitán Ahab y Moby Dick se ven las caras y que supone la guinda perfecta para las 800 y pico páginas de novela. Para terminar, simplemente comentaros que, como habréis visto, yo la he leído en esta edición de Valdemar Clásicos, que además viene ilustrada, lo cual ameniza bastante la lectura. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si aún continuáis por aquí, como siempre os doy las gracias por haberme acompañado durante estos minutos. No sé si habéis leído Moby Dick, si la habéis leído y os ha gustado o no os ha gustado, si la habéis abandonado, si tenéis intención de leerla. Soy todo oídos, podéis comentarme lo que queráis. Yo ya me despido hasta la semana que viene, que intentaré venir con otro vídeo para comentar. Hasta entonces, muchas gracias y disfrutad de vuestras lecturas. Hasta luego.